Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Dios de los cielos nos está regalando para poder dirigirnos a cada uno de ustedes a través de la enseñanza de la palabra de Dios, saludando como todos los días a la iglesia del Señor y a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra desde la página del Facebook y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Damos gracias a Dios y en esta oportunidad vamos a meditar en la palabra del Señor en un tema muy importante: cómo mover el corazón de Dios a misericordia. Hoy vamos a hablar de este tema y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que nos va a enseñar en esta noche, tal y conforme está escrito en la Santa Biblia. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bien, mis amados, vamos a hacer una corta oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta noche. Padre bendito, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por tenernos una vez más delante de tu presencia, por regalarnos esta oportunidad de poder dirigirnos a través de las redes sociales con tu palabra a mucha gente, Señor, que quizá no conoce tu palabra, o a tu pueblo, Señor, que hoy quieres hablar para hacernos recordar el consejo de lo que está escrito en tu Santa Biblia. Padre de los cielos, en tus manos nos ponemos y que seas tú usándonos en esta reflexión de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. También está pues aquí con nosotros nuestro hermano Pastor Ronald Medina. Bueno, y el tema del día de hoy, Pastor, es cómo mover el corazón de Dios a misericordia. Muy buenas noches, Pastor. Pastor Cristian, Dios nos lo bendiga. Mis amados amigos, hermanos que en esta noche nos están siguiendo a través de esta red social, la gracia y paz del Señor Todopoderoso sea sobre cada uno de vosotros. Es uno de los pasajes bíblicos de mayor importancia para nuestros días. Claro. Viendo la situación en la que nos encontramos, es necesario poder entender este texto. Amén. Además, Pastor, este texto es un texto conocido por toda la iglesia. Es el texto que hasta lo podemos saber de memoria la iglesia del Señor. Pero, amado Pastor, hay tres cosas importantes que encontramos en estos versículos del capítulo de Segunda de Crónicas 7:14. Queremos ver tres puntos importantes, Pastor, juntamente con todo el pueblo de Dios que nos está escuchando. Y hay tres puntos, Pastor, y el primero de ellos es la humillación. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo. Pastor, queremos ver a más fondo, a profundidad acerca de lo que es la humillación. Antes de hablar de la humillación y esas tres cosas que aparecen en el versículo 14 de Segunda de Crónicas, quería hacer una acotación, quería resaltar que este pasaje, estas palabras las habla el mismo Dios. Amén. Dios le está diciendo a Salomón. Y vamos, antes de entrar al versículo 13, pastor, no sé si puede apoyar. Amén. El versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora notemos que Dios, cuando Salomón lo invoca, está aquí Salomón entrando en un diálogo con Dios. Dios le está dando la receta de cómo él podía intervenir
para derramar su misericordia sobre un pueblo. Dios le está diciendo, si yo cerrare, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, es Dios el que le está diciendo a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios dice, si se humillare mi pueblo. Entonces, lo primero que tenemos que entender que aquí hay una solución dada por Dios frente a todo problema que acontezca en nuestra vida, porque todas las cosas están bajo el poder de Dios. Aquí Dios le está diciendo a Salomón, yo voy a cerrar el cielo para que no haya lluvia. Yo voy a enviar la langosta sobre la tierra. Yo voy a enviar la pestilencia sobre mi pueblo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Salomón, Salomón, tienes que entender que todas las cosas están en mi soberana voluntad. Y Dios le dice, cuando eso pase, cuando veas que viene el problema y se agrava sobre el pueblo, Dios le da la solución. ¿Qué debemos hacer cuando viene este tipo de problemas como esta peste al mundo entero? Cuando vemos nuestra nación que está siendo azotada por este mal, es Dios el que está diciendo, mira, te doy la receta, te doy la solución, te doy la salida. Y la salida que Dios determina para que Él pueda derramar su misericordia sobre un pueblo, sobre una nación, sobre nuestro mundo, Dios le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mis rostros, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora notemos que lo que el Señor está diciendo, ¿por qué Él iba a cerrar los cielos? ¿Por qué Él iba a enviar la langosta? ¿Por qué Él iba a enviar pestilencia a su pueblo? Porque había un problema de rebelión y de pecado. Por eso Dios dice, si se humillan, yo perdono sus pecados y sano su tierra. Y Dios da tres cosas que nombraba usted, Pastor Cristian. El texto bíblico dice, si se humillare mi pueblo. Cuando Dios está hablando de humillarse, y tenemos que entenderlo porque es lo que ahora tenemos que hacer, mi amigo, amado, hermano que me escucha. Es lo que ahora usted y yo tenemos que aplicar frente a este tiempo que estamos viviendo. Es la receta que Dios nos ha dado para la solución a este problema, la salida a todo esto. Y tengo que entender qué significa humillarse, qué es lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer cuando habla de humillación. Y para poder entender qué es humillarse, humillarse significa reconocer, un reconocimiento de lo que soy, un reconocimiento de cómo estoy, un reconocimiento de lo que hago. Porque si no reconozco que estoy mal delante de Dios, porque esto no ha venido porque estamos bien, esto ha venido porque el ser humano se rebela contra Dios. Y tenemos que reconocer nuestra rebelión. La humillación es eso, reconocer nuestra condición delante de Dios. Y vemos el ejemplo del salmista David en el Salmo 51. ¿Qué dice Pastor Cristian en el Salmo 51? Vamos a ver la palabra del Señor en esta maravillosa noche. En el libro de Salmo 51, versículo 3 dice y así 4. la palabra del Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido
por puro en tu juicio. La humillación nos lleva a reconocer. Mientras no hay reconocimiento de nuestra condición pecaminosa delante de Dios, no hay humillación. Por eso es que Dios le dice, ustedes reconocen que han pecado y yo les perdono sus pecados. Dios está diciendo, empieza reconociendo. Si no hay reconocimiento, no hay humillación. Y Dios está diciendo, para que Dios sane nuestra tierra, hay que reconocer cómo estamos delante de Dios. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero hay un reconocimiento que Dios demanda en la fórmula. Entonces, reconozco cómo estoy y tengo que reconocer cómo he debido estar. Porque la humillación tiene dos partes. El reconocer cómo estoy delante de Dios, he fallado, he pecado, no me he acordado de Él, he vivido a mi manera, pero también nos lleva a reconocer qué era lo que debía hacer y no he hecho. Por eso es que cuando leemos cómo se humillaba el pueblo de Israel delante de Dios, ellos decían, hemos dejado de lado tu palabra. Primero decían, nos hemos rebelado contra ti, hemos pecado contra ti, y luego dice, hemos dejado de lado tu palabra, tus mandamientos, porque ellos debieron vivir en obediencia. La humillación nos lleva a reconocer y a obedecer. En el Filipenses capítulo 2, pastor, versículo 5, gloria al Señor. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amado, algo que tenemos que tomar en cuenta, que el ejemplo de humillación lo dio Jesús. Amén. Y dice y Pablo dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que cuando estuvo en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la humillación tiene dos partes, el reconocimiento de cómo estoy, pero la aceptación de lo que debo, de cómo debo ser. Estar dispuesto a obedecer. Claro. La gente a veces entiende cuando dice, humíllate delante de Dios, entonces muchas veces los cristianos o la gente dice, bueno, vamos a tirarnos de rodillas, vamos a clamar, vamos a llorar, vamos a pedir. Y bueno, quizá la gente tiene ese pensamiento cuando se dice vamos a humillarnos o vamos a humillarnos no, a la presencia de Dios se está diciendo, bueno, vamos a pedirle, vamos a llorar porque mira, esto está pasando, esta situación pues a todos nos afecta, ¿no? Tanto a los hijos de Dios como que somos cristianos y tanto a la gente que quizá todavía no tiene no ha reconocido a Dios como su Señor y su Salvador. Igual a los dos nos afecta, pero como usted explicaba, pastor, el asunto es que uno tiene que entender la verdadera humillación, a lo que ya dijo, ¿no? Jesús nos enseña acerca de la verdadera humillación y lo interesante es que el que se humilla tiene que reconocer su condición, como decía usted, y también estar dispuesto a obedecer, ¿no? Es que la humillación implica renunciar a nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Él. Reconocer nuestro error, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que dejamos a Dios como la última solución en nuestra vida cuando debe ser la primera. Así es. Y Dios no se molesta porque reconozcamos y no se agrada cuando el hombre reconoce su error, reconoce su pecado, reconoce su rebelión, porque Dios es un Dios de misericordias.
Dios está pronto para perdonar. Él se duele del castigo, dice su palabra. Pastor, una pregunta. Eh, con respecto a lo que usted dice, Dios no se molesta cuando uno sabe reconocer. Hay gente que dice, pero a mí me da vergüenza acercarme a Dios. Porque hay gente que dice, bueno, yo cuando todo me va bien, no, hay gente que dice, me va bien, bueno, yo no me acuerdo de Dios. Entonces a mí me da vergüenza acercarme a Dios justamente en los momentos que estoy pasando calamidad. Y hay gente que a veces se detiene en buscar de Dios porque en su pensamiento dice, me da vergüenza porque Dios no me va a escuchar, porque como decíamos el tema de ayer, ¿no? De repente Dios va a creer que me acerco por conveniencia. Y entonces, explíquenos un poco eso, pastor. El punto está en que Dios escudriña nuestro corazón. Y cuando Dios está diciendo, Él está dando la forma como debo acercarme. Debo acercarme con un corazón humillado. Amén. Entonces, puede de que yo me olvidé de Dios toda mi vida. Como el ladrón en la cruz. Y el ladrón en la cruz no tenía nada que ver con Dios y terminó en la cruz por causa de su condición y por causa de su pecado. Pero estando al final, él reconoce, dice, nosotros merecemos estar aquí. Y mirando al Señor Jesucristo decía, pero él nada ha hecho. O sea, él reconocía su condición y las consecuencias de que era justo que él estuviera crucificado ahí y morir. Entonces, reconoce su pecado, pero ahora reconoce también, ¿qué cosa? La necesidad de Cristo en su vida. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso se llama arrepentimiento. Amén. Pero ese reconocimiento de su condición se llama humillación. Nosotros merecemos estar así como estamos, como seres humanos. Porque como raza humana hemos vivido en violencia, asesinatos, asaltos, peleábamos porque nuestros hijos eligieran qué género son. Todo el contexto social, Dios lo ve. La condición del hombre, Dios lo ve. A lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo. Y Dios tiene que permitir esto, no para una destrucción, sino porque Dios lo permite, porque quiere, como dice el texto bíblico, que nos humillemos delante de Él. Amén. Que reconozcamos que estamos mal, que no podemos seguir viviendo así, porque Él es un Dios real, que está viendo, que actúa, que oye, que ve, y que tarde o temprano va a juzgar nuestro proceder. Entonces, lo primero que dice Dios es, si se humillare mi pueblo. ¿Y por qué? Porque esto es algo opcional. No le dice Salomón, si yo envío la plaga, la pestilencia, si seco el agua y no desciende lluvia, que se humillen. No, dice, si se humillare. Es algo opcional, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque uno tiene Dios espera que voluntariamente nos acerquemos reconociendo nuestra condición. Y eso nos lleva a lo segundo que está diciendo Dios a Salomón. Lo segundo, volvemos a 2 de Crónicas 7:14. Dios le está dando la solución a Salomón frente a un problema social, frente a una emergencia en el pueblo. Y le dice, pastor, la primera parte dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Ahora notemos que lo segundo que podemos encontrar aquí es que Dios dice, quiero que se humillen, pero quiero que busquen mi rostro. Amén. ¿Qué significa buscar su rostro? En el pensamiento hebreo, para un hebreo, buscar su rostro era sinónimo de buscar su presencia. Y era lo que hablábamos el día de ayer, pastor. De que Dios quiere que usted y yo entendamos la necesidad de Dios en nuestra vida. No solo de su favor, no solo de una bendición de Él, no solo de una ayuda de Él,
sino de su misma presencia en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos puede guardar es Él. Y Él es el que tiene que, como Él dijo, a través del Señor, como dijo el Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días, porque ese es el propósito de Dios, Él estar con nosotros. No solamente dejarnos la bendición y se va. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Padre perfecto. Amén. Y como Él es el Padre perfecto, no es muchas veces como el Padre terrenal. Muchas veces hay padres que van y le dejan la mensualidad al hijo y se acabó. Y Dios dice, no, yo no te quiero dejar mi bendición, yo me quiero quedar contigo. Pero para que Dios se quede con nosotros, Dios está diciendo, ustedes tienen que reconocer su condición, reconocer que han actuado mal, reconocer que al apartarse de mí, no hay quien los pueda ayudar, que todo lo que está aconteciendo ustedes no lo pueden controlar, no importa el dinero, no importa el poder, no importa los recursos, no importa la ciencia, hay cosas que el hombre no puede detener, hay cosas que el hombre no puede solucionar, y Dios está diciendo, por eso quiero que se humillen delante de mí, que reconozcan qué cosa, que están mal, pero también dice que busquen mi rostro, que busquen mi presencia, que ustedes reconozcan que sin mí no pueden vivir. Gloria a Dios. No solo, como podríamos decir, pedir un favor, ¿no? Es como que la Biblia dice aquí, ¿no? Oraren, ¿no? ¿Y quién no entiende pues esa palabra de orar? Y la mayoría ya sabemos que orar es conversar con Dios o pedirle algo a Dios. Amén. O sea, no solamente es pedirle algo, sino hay algo interesante que decía, ¿no? Que cuando habla de buscar el rostro, habla de buscar su presencia, que Él vaya conmigo, que esté a mi lado, que si yo me voy a la calle o me voy al mercado o estoy en mi hogar, sienta la presencia de Dios. Y eso es algo maravilloso, pastor, porque, por ejemplo, cuando uno está en la casa de Dios, ¿no? Va y escucha la palabra y alaba a Dios, uno se siente tan confortado por la palabra, pero como en esta noche uno llega a sentir tan cerca esa presencia de Dios como en esta noche. Es que ese es el propósito de Dios. Desde que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, dice que Él se paseaba en el huerto junto con Adán y Eva. Amén. Y caminaba con ellos con libertad, con confianza, conversaban. Jesús dijo, si ustedes obedecen, mi Padre le amará, y yo vendré, y Él vendrá, y haremos morada en ustedes. O sea, Dios quiere vivir en nosotros. Dios quiere vivir con nosotros. Dios no quiere simplemente darte la provisión y se va, darte una salud y se va. No. Dios quiere quedarse contigo y conmigo. Por eso es que Dios vuelve al orden original y dice Salomón, cuando ustedes pecan, se alejan de mí y me abandonan. Entonces yo voy a intervenir y voy a cerrar los cielos y voy a secar la lluvia y voy a enviar la pestilencia sobre mi pueblo y voy a enviar las plagas sobre la tierra. ¿Para qué? Dice, para que ahora sí, si se humillan y si reconocen que necesitan de mi presencia, y para la cultura hebrea, buscar la presencia de Dios involucraba dos partes. Una era la parte, alabado sea el Señor, física, que implicaba humillarse a orar, pero también demandaba la parte afectiva, donde yo tenía que buscarlo con el corazón, con la necesidad de que necesito de Él, no solamente de su favor. Por eso es que en Primera de Crónicas 22:19, miren lo que dice la Escritura. Dios buscar su presencia, buscar su rostro, demanda de que usted y yo involucremos nuestros sentimientos en esa búsqueda. Yo lo amo, y porque como el hombre cuando tiene su pareja, su enamorada, y la llama, no la llama porque tiene un interés material, la llama porque necesita comunicarse con él, porque está enamorada, porque tiene amor, y por eso la llama. Y una vez que conversa con ella, entonces
termina de conversar y se queda bien alegre pensando en lo que conversó. Así es, claro. Esa es la búsqueda que está hablando aquí, 2 de Crónicas 7:14. Miren lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Dice la palabra del Señor, 2 de Crónicas 22:19, dice: Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y dice: y levantad y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová. Dice: y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada en el nombre de Jehová. Ahora notemos, mire cómo es la forma correcta de buscar el rostro de Dios, buscar a Dios, buscar su presencia. Dice: poned vuestros ánimos y vuestros corazones en buscar a Dios. No está hablando simplemente de un acto ceremonial, de quizás tirarnos al piso, arrodillarnos y empezar a pedirle. No está hablando de pedir simplemente una solución a nuestro problema. Está hablando de que dice: poned vuestros ánimos, la voluntad, la decisión. Pero también dice: poned vuestros corazones. Entonces, cuán importante es entender, mi amado, de que para poder buscar a Dios de corazón, y Jeremías dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y eso implica que yo me acerque a Dios a buscar su rostro, su presencia, pero con una sincera necesidad de que necesito de Él en mi vida. Jesús dijo: el resto viene por añadidura. Pero aquí lo importante es cuánto reconocemos que sin Dios no sabemos vivir, que necesito de Él. Amén. Que necesito que Él controle mi vida, que Él camine conmigo. Que simplemente vamos a fracasar si Dios no está con nosotros. Gloria al Señor. Hay un tercer punto, pastor, que lo encontramos ahí mismo en el versículo 14. Luego dice: y buscar en mi rostro, lo que acabamos de ver. Y dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Hemos dicho que humillarse es reconocer nuestra condición y rendirnos a la voluntad de Él. Buscar su rostro implica reconocer la necesidad de Él en nuestra vida. Y por eso me acerco, porque lo necesito a Él. Como el enamorado busca a su enamorada. Pero acá ahora está diciendo: se necesita también que hay una conversión. Y cuando hablamos de conversión, está hablando de cambiar el rumbo de nuestra vida. Que antes yo vivía practicando el pecado, ahora voy a renunciar a esa práctica del pecado. Por eso Proverbios dice eso, que el que reconoce su pecado y se aparta, o sea, no es solamente un reconocer, una humillación reconociendo, sino que también Dios está diciendo la receta para que pueda Dios hacer su parte es convertirse a Él. O sea, volverse a Él, y para volvernos a Dios hay que renunciar a lo malo. Porque no puedo volverme a Dios con lo malo en mi vida, porque el pecado nos divide, no puede haber relación. Hay algo que Pablo le dice a Timoteo. En el libro de Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. Segunda a carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, algo que ya está
ordenado y está establecido que no va a cambiar por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Y esta palabra, como dice la Escritura, cielo y tierra pasará, pero esta palabra no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios y sus principios no cambian. Y Pablo está diciendo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Pero hay un requisito ahí para poder invocar su nombre. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, no puedo, alabado sea el nombre del Señor, clamar, invocar el nombre del Señor. No puedo tener una comunión fluida para que Dios oiga mi oración si es que no me aparto de iniquidad. Porque son polos opuestos. O me quedo con el pecado y desecho a Dios, o me quedo con Dios y desecho el pecado. Solo hay dos opciones, no hay una tercera. Por eso es que Dios le está diciendo, si el problema fue porque estuvimos mal, si el problema fue por nuestro pecado, entonces saquemos el pecado y Dios se encarga de solucionarlo. Por eso es que Dios dice, alabado sea el nombre del Señor. Si se humillare mi pueblo, porque esto tiene que ser de corazón. Amén. Esto no es algo obligado, mi amado. Esto, Dios no quiere que hagamos las cosas por obligación para Él. Ayer hablábamos que la única razón válida para Dios en una relación con Él, así como en el matrimonio, es el amor. Y Dios quiere que por amor nos acerquemos a Él voluntariamente, de corazón, reconociendo nuestra condición, reconociendo que sí, que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que sin Él no sabemos vivir. Y que nos acerquemos diciéndole, Señor, yo necesito de ti en mi vida. Yo quiero de tu presencia en mi vida. Yo quiero, Señor, caminar contigo de la mano, porque solo me voy a desviar, solo voy a perecer, solo voy a fracasar. Pero si, Señor, tú me permites caminar contigo de la mano, las cosas van a ser diferentes. Y lo tercero que Dios está diciendo es de que hay que convertirse, si se convirtieren de sus malos caminos. Que abandonemos los malos caminos. Que le demos la espalda a esos malos caminos en los que hemos andado para empezar una nueva vida con Él. Un nuevo camino. Y ese camino es Cristo. Dejo los malos caminos y me quedo con el camino trazado por Dios, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como consecuencia a eso que Dios ve que hacemos, en ese orden que Él ha establecido, si aplicamos la solución que Él ha dado, ¿qué dice el texto bíblico? Pastor, mi amado pastor, dice, hay un texto en la palabra del Señor acerca de lo que usted nos está enseñando a través de la palabra, acerca de buscar el rostro de Dios, ¿no? Y de apartarse o convertirse de sus malos caminos. Hay un pasaje en la palabra del Señor, pastor, en el libro de Jonás. Y bueno, ¿quién no conoce, no, la historia de Jonás, que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive o anunciar que Nínive iba a ser destruido? Y conocemos la historia, ¿no? Que Jonás no quiso y luego le pasó esta situación, que lo tragó un pez, y luego él, pues arrepentido, se fue y predicó. Pero una vez que él dio el anuncio, dice que aquel pueblo reconoció, ¿no? Y en el versículo 10 exactamente, después de que ellos se humillaron, porque hasta pusieron un ayuno, entonces el versículo 10 del libro de Jonás, el capítulo 3 nos dice, y vio Dios lo que hicieron. Y aquí está la parte que usted dice, pastor, dice, que se convirtieron de su mal camino. Y dice, y se arrepintió del mal, dice, y se arrepintió del mal que dijo, o que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí está hablando Dios, ¿no? Cuán importante
es eso que entendamos, mi amado. Dios es un Dios que se complace en perdonar. Pero Él, para perdonar, ha establecido un orden de cómo alcanzar su perdón, de cómo alcanzar su misericordia, de cómo aplacar su ira. Dice la Escritura que Dios también había determinado destruir a Nínive. Dios iba a enviar juicio sobre esa nación por su pecado, por su maldad, por lo que ellos, alabado sea el nombre del Señor, cómo vivían delante de Dios. Una nación llena de maldad. Pero dice que aún en su ira Dios envió a Jonás y le dijo: proclámales que les voy a enviar juicio. Porque Dios siempre permite que se nos predique, se nos predique y se nos predique, porque esa es la voluntad de Dios, que nos arrepintamos. Pero como hicieron caso omiso, o nosotros hacemos caso omiso, nos va mal. Pero dice la Escritura que cuando Nínive oyó el mensaje de Jonás, proclamaron a nivel nacional. El rey proclamó que a nivel nacional todo hombre, toda mujer, todo anciano, joven, niño y aún los animales no iban a comer ni beber. Y entonces dice la Escritura, como dice el pastor el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea, no solamente es decir: Señor, perdóname, sino que también hay una renuncia de lo malo que hemos venido haciendo. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios, cuando Dios ve que verdaderamente queremos que Él nos ayude. ¿Y cómo demostramos a Dios que queremos su ayuda? Cuando usted y yo decidimos renunciar a nuestra mala manera de vivir y vamos a pedirle ayuda a Él, porque queremos vivir como Él quiere. Eso se llama conversión. Porque nosotros no podemos cambiar solos, por eso que tenemos que acercarnos a Él, para que nos ayude y nos cambie. Y dice la Escritura: y vio Dios lo que hicieron y se conmovieron, se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, Dios detuvo su enojo, detuvo su ira. Se aplacó su enojo cuando se humillaron, cuando se convirtieron, cuando clamaron a Dios, y Dios simplemente les dio vida. Porque iban a perecer. Ya estaba el ángel de la muerte listo para hacer matanza en Nínive. Pero Dios detuvo todo y les dio vida, por cuanto se humillaron, por cuanto se convirtieron, por cuanto clamaron a Dios en su necesidad. Lo mismo que decía 2 Crónicas 7:14, porque también dice, no, si mi pueblo se humilla, se convierte, se aparta, yo oiré desde los cielos. Es que Dios no puede dejar, dice que el salmista David decía: los mejores sacrificios para Dios es un corazón contrito y humillado que tú no puedes rechazar. Cuando hay un corazón verdaderamente humillado, Dios no lo puede pasar por alto. Porque es lo que lo conmueve, es lo que Dios busca de usted y de mí. Y cuando hay humillación, hay atención de Dios a nuestra oración. Pastor, hay algo que me podía meditar y decía acerca a veces de como cristianos todos de alguna otra manera fallamos a Dios diariamente y por ello tenemos que buscar el rostro de Dios pidiéndole perdón. Y veía y recordaba sobre el ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús. Y al negar a Jesús dice canta el gallo. Entonces dice que el canto del gallo despertó a Jesús y la mirada de Cristo lo salvó. O sea, él se fue a llorar amargamente, ¿no? Como también vemos en otro ejemplo en Judas, que aparentemente se arrepintió, y devolvió las monedas, pero que al final fue y se mató. Entonces nos ponemos a pensar en esto, pastor, en lo que usted nos está enseñando a través de la palabra, acerca de lo que es la humillación, y cuando uno se arrepiente y Dios y el Señor está dispuesto, porque cuando vuelve a aparecer Jesús, nuestro Señor Jesús le dice, llamen a Pedro. Es que una evidencia de arrepentimiento es el dolor de fallar. Pedro por eso lloró, y lloró amargamente, y se fue. Y cuando el Señor lo llamó, más allá del qué dirán los demás discípulos, porque los demás discípulos no lo negaron,
Cuando lo mandaron a llamar, se apareció. Quizás lo criticaron, lo señalaron, lo juzgaron, se burlaron, pero él tenía la mirada en el Señor y su corazón en el llamado del Señor. Y fue y estuvo ahí aguantando todo, pero con una actitud diferente, humillado. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Gloria al Señor. Amado pastor, para concluir este tema, quiero leer un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, y voy a leer en lo que es la Biblia lenguaje actual. En el libro de Ezequiel 22:30 dice de esta manera. El versículo 30 dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja con una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Cuán importante es oír la voz del Señor, porque aquí Dios está hablando. Y Dios está diciendo: yo busqué a alguien que se levantara. ¿Para qué? Para elevar un clamor, para que defienda a la tierra de Dios. Porque Dios iba a destruir. Dios iba a enviar juicios para aquel pueblo, por su maldad y su pecado. Pero antes de enviar los juicios, dice que estaba buscando a alguien que clamara, alguien que, con la versión Reina Valera, 1960, dice: alguien que haga vallado. Así es. Alguien que defienda al pueblo de la ira de Dios. ¿Cómo? Que rogara, dice el texto que usted ha leído en la versión lenguaje actual. Que ruegue por ellos. Es un tiempo donde Dios está buscando hombres y mujeres que estén alineados al corazón de Dios. Esto no es un acto religioso, no es simplemente un cumplimiento ceremonial, sino que Dios está buscando, como dice la Escritura: conoce el Señor a los que son suyos. Y el Señor, mis amados, que nos conoce, está buscando que usted y yo nos humillemos. Si fallamos, es tiempo de ponernos a cuentas. Si es que hemos pecado, es tiempo de humillarnos reconociendo. Es tiempo de buscar su rostro, pero es un tiempo también de interceder. Dios ha dejado en esta tierra una iglesia, y la iglesia está para asumir una función sacerdotal. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio. Y la función sacerdotal implicaba ir a la presencia de Dios en favor del pueblo. Y nosotros somos los que tenemos que ir a la presencia de Dios, a buscar su rostro, a invocar su nombre, para clamar en favor de esta humanidad, de este mundo que está sucumbiendo en el dolor y en el sufrimiento. Es tiempo, mi amado, de tomarnos el lugar que nos corresponde como iglesia para orar por aquella gente que está perdiendo su familia, por aquella gente, mi amado, mi hermano, que está perdiendo un pariente, por aquellos que están enfermos. Que Dios tenga misericordia, que Dios aplaque su ira, que Dios, alabado sea el nombre del Señor, nos ayude a hacerle entender a cada hombre y a cada mujer de esta tierra, hasta donde Dios nos permita predicar, que hay una solución en Dios, pero que esa solución implica humillarse delante de Él, implica buscarlo a Él, su rostro, su presencia, implica convertirse de nuestros malos caminos, y Él va a oír nuestro clamor, no se va al vacío el clamor, y sanará nuestra tierra. El Dios de Salomón, el Dios de Jonás, es nuestro Dios, es el Dios que hasta ahora vive y vivirá, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene, mis amados, fecha de inicio ni fecha de fin. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él está pronto para perdonar cuando nos humillamos de corazón. Él está pronto para detener esta plaga. Si nos humillamos, nos convertimos a Él, buscamos su rostro, Él obrará, porque Él es un Dios todopoderoso y sus palabras son fieles y verdaderas. Mi amado, hay solución a esto. Dios ya la dio
está escrita en su palabra. Solamente tenemos que aplicarla para que Él haga su parte cuando nosotros hagamos la nuestra. Gloria al Señor. Bien, mis amados, damos gracias a Dios por el consejo de la palabra de Dios. Creo que ha sido clara la palabra de Dios en decirnos en que este es el tiempo en que tenemos que humillarnos ante la misma presencia del Señor. Ya conocemos los requisitos de la palabra y cómo es que Dios quiere realmente que nos reconozcamos nuestras faltas y podamos acercarnos a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sane nuestra tierra, que limpie todas nuestras maldades, renunciando a todo pecado que de alguna otra manera nos aleja de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias por este grande privilegio que nos das de poder compartirla con aquella gente, con aquellos hermanos, con siervos del Señor que escuchan, Señor, tu palabra. Oh Padre amado, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos queremos acercar a ti, Señor, sin antes renunciar al pecado, Señor. Padre amado, y en esta noche te pedimos perdón, quizá por un pensamiento, alguna palabra, y quizá, Señor, no nos hemos puesto a cuentas contigo. Perdónanos, Padre. Haznos aceptos delante de ti, porque tú que estás buscando, tu palabra dice, estás buscando un pueblo que se humille. Porque si se humillare tu pueblo, Padre, y buscar en tu rostro, Padre, tú vas a oír, Padre, y vas a sanar nuestra tierra. Hacemos una oración especial por el mundo entero, Padre, por muchos países que en esta hora, Padre, están sufriendo, Padre. Dios mío, aquellos que están, papito lindo, muchas veces viendo sus muertos en las calles, Señor. Gente, papito lindo, Padre, que quizá está desesperada en este momento, Padre, por la crisis que está pasando, Señor amado, en la economía, en la salud, Padre amado, en las familias. Hacemos una oración especial por cada país, Señor, por cada ciudad, Señor, en el Perú, Señor, Dios Todopoderoso, por los gobernantes, papito lindo, por la juventud, por la adolescencia, por la niñez, Señor, y por nuestros ancianos, papito lindo, que tú tengas misericordia, que tú tengas piedad, Señor, de esta nación, de este mundo entero. Ten piedad, Señor. En tus manos nos ponemos, papito lindo. Oh Dios mío, gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, nos estamos despidiendo. Mañana, Dios mediante, continuaremos en la enseñanza de la palabra del Señor. No olvidarse que a partir de las 8 de la noche estamos nuevamente a través de las redes sociales, a través del Facebook de nuestro amado pastor Ronald Medina y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Así que les esperamos el día de mañana, 8 de la noche, pastor. Y mis amados, solamente para animarle, poner la confianza en el Señor. Todos los que miraron a Él no quedaron avergonzados, dice la Escritura. Dios no nos va a fallar. Solamente tenemos que acercarnos, confiemos. Y si usted tiene dudas, alimentemos la fe con la palabra. Que Dios me los bendiga, la paz del Señor sobre todos y cada uno de vosotros. Aleluya.